Buenas tardes para todos. El día de hoy continuamos con nuestro proyecto de cultivador social con un tema muy interesante, el de nuestros primeros temas, que va a ser el tema de la cultura ciudadana. La cultura ciudadana, conocida por todos, es una temática muy interesante en la cual nosotros hemos visto resultados en la ciudad de Bogotá, en las ciudades capitales, y hemos visto cómo aplicándola de la manera adecuada puede dar unos muy buenos resultados, pero debemos conocer en qué consiste y cómo está conformada. Y para poder hacer eso, lo primero que debemos hacer es dividir y entender cada uno de sus componentes. Primero, el tema de cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura para cada uno de nosotros? La cultura básicamente puede destacarse como aquel tejido simbólico, ese imaginario construido entre todos, ese imaginario colectivo construido por las personas que componen una comunidad. Entonces, son toda esa serie de elementos que tienen que ver con costumbres, rituales, formas de expresión, tradiciones que nos involucran dentro de una comunidad y nos hace formar parte de. Todo esto, pues obviamente también nos lleva a que la cultura involucre toda una serie de elementos para constituir esa sociedad de la cual nosotros formamos parte. Otro elemento muy interesante y que hay que entender dentro del término de la denominada cultura ciudadana es qué es ser ciudadano. ¿Qué es ser ciudadano para cada uno de nosotros? Formar parte de algo, formar parte de, estar vinculado a, y básicamente es eso, sí, es estar vinculado a una comunidad, a una ciudad, a un municipio o a un territorio específico. Y es importante que eso lo tengamos claro porque ahí comenzamos a ver los componentes, los elementos y las responsabilidades de cada uno. ¿Cuál es la idea básica de la cultura ciudadana? Se refiere a aquella serie de normas, valores que compartimos como localidad, como comunidad, como habitantes de un entorno. Entonces, cuando existen unas normas básicas, pues es muy importante que quienes compartimos el territorio las conozcamos. Y eso es lo que de pronto puede estar fallando. Muchas veces formamos parte de una comunidad, pero no tenemos claras cuáles son las reglas para formar parte de la misma. Entonces, toquemos casos básicos. Si nosotros formamos parte de un territorio, sabemos que nosotros debemos comportarnos de cierta manera que no afectemos a los demás. Casos puntuales. Tema de las mascotas, o sea, las mascotas. Quien de una u otra manera tenemos mascotas, sabemos que cuando salen y las sacamos a dar una vuelta y dejan algún tipo de residuos, pues nuestra responsabilidad es recogerlos. ¿Recogerlos por qué? Porque a donde salimos, que es denominado el espacio público, es compartido por todos, genera beneficios para todos y pues a nadie le gustaría que en ese espacio que es de todos, pues estuvieran los residuos de los animales por todas partes. Muchas veces lo vemos y esto que involucra o que nos muestra que hay una falta de responsabilidad de los ciudadanos que conforman esa comunidad. Entonces, ahí ya comenzamos a ver elementos que dentro de esa serie de normas de convivencia básicas, pues comienzan a fallar. Si comienzan a fallar, comienzan a presentarse una serie de circunstancias que son las que no favorecen una convivencia adecuada y el desarrollo adecuado de una comunidad. ¿Qué otros ejemplos? Está también el tema del manejo de los residuos sólidos, las basuras. Por eso, cada una de las comunidades fija horarios, fija días, para que las empresas recolectoras esos días sean a una hora específica que recogen estos elementos. Si nosotros los depositamos antes o en la noche anterior, pues vamos a generar una desorganización. ¿Por qué? Porque animales que estén en la calle pueden romper estas bolsas, regar todas estas basuras, afectar nuestro espacio público y se hace porque no estamos cumpliendo con una norma preestablecida. Temas que tienen que ver con la sana convivencia. Entonces, cuando yo no vivo directamente o vivo en una casa o vivo en un apartamento, en una copropiedad, en una propiedad horizontal, pues hay unas normas básicas que nos involucran el comportamiento. Entonces, pues nosotros no podemos colocar música a alto volumen. ¿Por qué? Porque convivimos con otras personas que muchas veces, algunas veces, que eso también es importante, el diálogo, debemos saber quiénes son. Si convivimos con personas mayores, o si convivimos con familias, pues obviamente este tipo de comportamientos va a afectar la vida de estas otras personas, de nuestros vecinos. Entonces el tema del alto ruido, el volumen,
a altos decibeles, pues va a afectar esa sana convivencia. Entonces, son pequeños casos, son ejemplos de normas que sería muy importante tener en cuenta, muy claras para todos, para que sean cumplidas. Entonces, eso es muy interesante. La cultura ciudadana básicamente engloba la protección y la promoción de estos derechos, tanto individuales como colectivos, y que permiten una convivencia pacífica entre las personas y que básicamente siempre lo que buscan es resguardar el patrimonio común. ¿Y qué es el patrimonio común? El patrimonio común es eso que nosotros podemos denominar la propiedad común, el espacio público, dependiendo del espacio donde estemos. Entonces, todo tiene que ver con protección, con proteger lo que todos tenemos. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas variables porque forman parte de lo que nosotros enfocamos hacia el tema de la cultura ciudadana. El cuidado de los parques, el cuidado de las plazas, el respeto por las normas de tránsito, son acciones que forman parte de la cultura ciudadana. Entonces, cuando nosotros en un territorio, en un municipio, vemos que estos comportamientos no se están llevando a cabo o se están infringiendo, pues estamos viendo que la cultura ciudadana, ese compromiso social, está fallando. ¿Y hacia dónde debemos apostar? A rescatar esos compromisos, a rescatar esa serie de normas de convivencia básicas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en el caso de Bogotá se hizo a través de la pedagogía, se hizo a través de mimos, se hizo a través de unas estrategias específicas que yo creo que son muy buenos referentes y que hoy en día debemos buscar cómo innovar, cómo buscar nuevos elementos para lograr impactar y generar ese compromiso. Es de todos el compromiso. Cada uno debemos generar cambios colectivos, pero lo colectivo inicia desde lo individual. Entonces debemos hacer muchas estrategias, trabajando con las familias, con los colegios, volviendo a rescatar estos espacios, retomándolos y viviéndolos. Nadie cuida lo que no utiliza y lo que no aprecia. Entonces, si tenemos parques muy bonitos, pero nadie los disfruta de la manera adecuada o no tenemos los espacios bien definidos para que haya el esparcimiento adecuado, la gente no va a respetar ni a cuidar. Entonces siempre debemos partir del compromiso y del sentido de pertenencia de las comunidades para cuidar este tipo de espacios. Entonces me parece muy importante que los podamos nosotros tener en cuenta, que podamos nosotros darnos cuenta que el bienestar común, ese espacio público y ese espacio privado forman un solo elemento que muchas veces decimos, ay, pero es que lo público no es nuestro. Sí, lo público es nuestro. Cada vez que nosotros todos los días hacemos el ejercicio de salir a trabajar, cada vez que colocamos un pie afuera de nuestras casas, no estamos ingresando al espacio público, estamos ingresando al espacio de todos. Es un espacio de todos. Ese espacio público no es un espacio ajeno, es un espacio de todos. Es un espacio que todos debemos cuidar. Debemos generar eso, creatividad, tipos de campañas para volver a invitar a querer nuestros territorios, a querer nuestros municipios, a tener muy bien organizados los barrios, a tener muy bien organizadas las calles. ¿A quién no le gustaría o a quién no le gusta transitar por calles que están limpias, por calles que las fachadas de las casas están en buen estado? Transitar por andenes que no tienen obstáculos, que no tienen motos y bicicletas parqueadas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nuestra casa, que es ese espacio también público, en el contexto de las ciudades y los municipios son las calles, son las zonas peatonales, son los parques, pues reflejen lo que nosotros somos como sociedad. Entonces debemos apostarle a eso para tener municipios organizados, municipios armónicamente y estéticamente atractivos. Eso nos va a beneficiar de muchas maneras. Nos va a beneficiar en la interacción cotidiana y también nos va a beneficiar en escenarios para poder dar a conocer la organización de nuestras comunidades. Acuérdense, nadie invita a su casa a las personas teniendo la sala desorganizada, su cocina desasiada, sus baños en mal estado. Nadie. Todos queremos que las personas que vayan a nuestra casa se lleven la mejor imagen y tengamos todo en orden para que ellos se den cuenta realmente que somos unas personas
organizadas y que realmente también nos importa que nos visiten y damos lo mejor de nosotros para eso. Así es el tema de nuestros municipios y la cultura ciudadana puede aportar muchísimo para que eso lo podamos lograr en cada uno de nuestros territorios. Estos son pequeños tips, sé que podemos ir trabajando mucho más sobre eso. Me gustaría que ustedes me dejaran comentarios, me gustaría que ustedes me dijeran, bueno, en mi territorio, en mi municipio, en mi barrio, en mi vereda está sucediendo esto, me parecería interesante que se pudiera hacer estas otras cosas. ¿Por qué? Porque cada una de esas ideas comienzan a generarse propuestas y podemos cambiar nuestro territorio. Entre todos lo podemos hacer, entre todos podemos hacer que cada barrio, que cada territorio, que cada municipio sea mucho más atractivo y sobre todo que se demuestren ciudadanos comprometidos con el cuidado de ese espacio privado y de ese espacio público. Estamos en contacto y continuamos con estos videos.